Buenos días, soy Santiago Plaza, junto a mi compañero Marlon Mosquera. Debemos de presentar un deporte en específico para el trabajo final, mirándolo desde diferentes aspectos de la psicología deportiva, aplicándola al ciclismo de montaña que escogimos nosotros dos. Primero que todo vamos a ver la historia del ciclismo o de ciclomontañismo en específico. Es que en 1970 hubo unos aficionados o personas que descubrieron que se podían hacer modificaciones a las bicicletas que ya habían en ese tiempo de carretera. Le hicieron unas modificaciones para poder andar por terrenos accidentados o terrenos de montaña. Luego, por 1970, 1980, hubo unas competiciones, las primeras competiciones. Luego, en la década de 1980 en adelante, la industria fue creciendo muchísimo más. Hubo unas empresas especializadas en crear específicamente bicicletas de montaña y con una inteligencia mucho mayor. Luego el ciclismo en montaña fue incluido por primera vez en los Juegos Olímpicos en Atlanta en 1996. La inclusión de este evento internacional destacó la importancia creciente de la disciplina y pues se potencializó. Luego en el siglo XXI fue creciendo muchísimo más y ahora en la pandemia hace poco eh, hubo un boom del ciclismo. Entonces ese boom del ciclismo aumentó muchísimo más la promoción de esta disciplina del ciclismo de montaña y muchos empezaron a practicarlo. Luego vemos la personalidad y el ciclismo. En el ciclismo tenemos diferentes tipos de personas, las cuales tienen diferentes características, pero nosotros cuando hablamos de ciclismo hay unas características que son muy generales y que la gente por lo general que practica el deporte las tiene. Estas características de personalidad son la determinación y perseverancia para culminar un puerto, para culminar una carrera. Necesitan mucha perseverancia, determinación, porque hay carreras muy difíciles por su cantidad de kilómetros o exigencia en fuerza, bueno, diferentes factores. La disciplina, aventura de exploración, a la hora de mirar paisajes, es algo que, que asemeja lo que es la exploración y la aventura. También la competitividad con compañeros, con personas que con el tiempo, como se va practicando, se van mejorando las condiciones de la fuerza, la resistencia y se quiere competir. Hay muchas personas que les gusta la competencia. La mente analítica, paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque es fundamental para afrontar o para superar esos momentos difíciles donde hay un puerto de muchos kilómetros y tengo que pasarlo, tengo que superarlo porque me lo propongo. Entonces, ese es el componente de la paciencia. También pasión por el bienestar. Los ciclistas a menudo tienen un fuerte interés en mantenerse en forma y saludables, lo que refleja una preocupación por el bienestar físico y mental. Entonces, esto es lo más básico o lo esencial de la personalidad en el deporte de ciclismo. Luego pasamos a las emociones, que las emociones pues hay unas emociones positivas, otras negativas. En emociones positivas tenemos la alegría, la euforia que se puede presentar al ganar una carrera, quedar primero, etcétera. Hay muchos factores que pueden aflorar o dar a luz emociones muy positivas, pero también tenemos emociones negativas que son como la ansiedad excesiva y el miedo. La ansiedad excesiva hay que reconocerla y mirar cómo controlarla, desde reconocer y cambiar el pensamiento negativo, enfocarse en lo que se puede controlar, enfocarse en el proceso de la competencia. También hay que tener una respiración controlada a medida de que antes de la competencia, después, durante la competencia, también intentar ser muy consciente de la respiración, porque esto es muy importante para que se pueda rendir muchísimo más.
mantener el sentido del humor con compañeros, con los otros competidores, estar conversando y generar una interacción es algo que ayuda a bajar esos niveles de ansiedad y miedo. Luego tenemos lo que es la relajación muscular progresiva. Nosotros vimos durante el curso que hay una relajación muscular progresiva con la técnica de Jacobson, que es tensión, relajación. Tensionas el músculo unos segundos, luego lo relajas. Esa es la técnica de Jacobson y fue muy útil, es muy útil para tratar este tipo de comportamiento o emociones que pueden suceder a la hora de competir. Violencia de género. Violencia de género, ¿cómo la podemos ver evidenciada? También va muy acorde con lo que es la agresividad, donde vemos tres factores: la violencia simbólica, violencia sexual y violencia económica. La violencia simbólica es en el medio deportivo, sea de competencia o recreativo, se han creado muchos estereotipos donde la mujer se le critica o se le violenta por su estética y corporalidad, señalándolas como suficientes o insuficientes por un peso o una talla específica del deporte. Está la violencia sexual, que en el ciclismo como en cualquier otro deporte, la violencia sexual es un acto que no se deja de repetir, y por eso nosotros como formadores, facilitadores en procesos de formación deportiva, en ciclismo en este caso de montaña, entonces queremos fomentar desde lo más pequeño, como en las etapas del desarrollo de Piaget, que desde los más pequeños en las actividades de festivales y todo eso, inculcarle al niño que se debe de formar una buena educación sexual y que se debe de respetar las diferentes orientaciones que hayan. La violencia económica también, esta se ve evidenciada cuando miran con desprecio al ciclista que no está mejor equipado o quizá no tiene patrocinio porque de pronto tiene una bicicleta, no sé, de aluminio o que tiene ciertas características que no son lo más top o tope de gama, por decirlo así. Entonces, esa violencia económica también se ve evidenciada en el ciclismo y la verdad que es bastante. Las etapas de desarrollo. En este caso vamos a citar la etapa de desarrollo de Piaget. Es importante tener en cuenta las etapas de desarrollo en las que encuentra el deportista. ¿Por qué? Dependiendo de las etapas de desarrollo podemos intervenir en este proceso de desarrollo deportivo o de práctica deportiva de una manera adecuada y eficiente. Por ejemplo, en la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, es importante tener en cuenta que el deportista, el niño, todavía no asimila demasiadas reglas. Entonces es importante empezar a darnos cuenta de esto, empezar a darles unas pocas reglas e irlos adentrando un poco a este mundo de la práctica deportiva. Es importante también que los niños practiquen diferentes disciplinas deportivas y no dictarles una que deben practicar así porque así. Es importante que ellos descubran qué les gusta y así decidir a qué disciplina poder dedicarse. Y también den en cuenta que los niños cuando están en etapa, en estos años de 2 7 años, ellos solo compiten o juegan una práctica deportiva solo por diversión. El aprendizaje deportivo. Aquí ya involucramos lo que es la técnica, la táctica y la estrategia. ¿A qué nos referimos con la técnica? Son todos los aspectos motores que se involucran dentro de la práctica deportiva. En la táctica nos referimos a cuando ya estamos en la práctica deportiva, en la competencia, cuando hay un contrincante y alguien a quien tenemos que enfrentar. Y la estrategia ya es algo global en lo que basamos como un plan de desarrollo para conseguir un objetivo. ¿Qué objetivo es el que queremos? Es ganar o conseguir el podio, el logro es lo que necesitamos alcanzar. Entonces en la parte técnica en el ciclismo nos podemos referir a la parte de cómo el ciclista se sube en la bicicleta, la forma de pedalear, eh, cómo enfrenta las curvas, cuándo es más rápido, cuándo es menos rápido. La táctica ya entra a analizar todos los factores que tiene el deportista, el ciclista en sí, y prepararnos para esa competencia, analizando antes la pista, factores psicológicos, físicos, y así aprovechar de mejor manera los recursos con los que cuenta el deportista para la competencia. Y la estrategia sería ya
el objetivo en sí, que es el logro que consigue el podio. Entonces, la táctica y la técnica hacen parte de esta estrategia para poder conseguir el objetivo principal. Agresividad. El tipo de agresividad que podemos encontrar en el ciclismo, en este caso más puntual del ciclomontañismo, es la agresión instrumental, que es la que se utiliza o se presenta en la práctica deportiva para superar al contrincante, para superar al rival. Pero también podemos encontrar otros tipos de agresiones, como las agresiones verbales, psicológicas, que son exteriores, ya que el ciclomontañismo se hace en lugares abiertos y los espectadores pueden estar a un lado de la pista. Estos pueden agredir de manera verbal a los competidores mientras van en la competencia, o los simpatizantes de sus contrincantes, los propios equipos, los propios competidores pueden decir cosas. Entrenamiento de la atención y la concentración. En el ciclismo es importante ese tipo de entrenamiento, ya que ellos deben tener como ese campo amplio, pero estar reducidos dentro de sí mismos. O sea, ellos deben concentrarse en los factores externos, en la pista, en los obstáculos que hay adelante de ellos, en que se viene después, una curva, una bajada, una subida, pero al mismo tiempo tienen que estar conscientes del cuerpo, deben ser conscientes de cómo está su cuerpo con respecto a una bajada, a una subida, de qué tan tenso está, de si está relajado, del estado en sí de su cuerpo para afrontar de mejor manera la competencia y lograr el objetivo que necesita conseguir. Entonces, el entrenamiento de la atención y la concentración lo podemos conseguir con técnicas como el yoga, la meditación, el mindfulness, técnicas de Jacobson. La técnica de Jacobson de tensión de relajación es una técnica importante que podemos implementar en un programa de entrenamiento para un ciclista. ¿Esto para qué? Para que él se dé cuenta de cuando está tensionado, de cuándo debe relajarse, de cuál es la situación en la que él debe relajarse para así conseguir un rendimiento óptimo, no estar siempre tensionado, porque esto afectará en su rendimiento de una u otra manera. Asesoramiento psicológico. Para todos los deportistas es importante que ellos cuenten con un asesoramiento psicológico, teniendo en cuenta todos los factores como son la edad, el sexo, el tipo de población, las actitudes, las aptitudes. Esto es importante también porque el asesoramiento psicológico puede empezar con la incentivación a que ellos sigan en la práctica deportiva, mejorar rasgos como la autoestima, la autoconfianza, mejorar el autoconcepto, y todo esto va a generar en el deportista un cambio dentro de él que va a generar un mejor rendimiento frente a la práctica deportiva. Entonces es importante llevar un buen asesoramiento psicológico, teniendo en cuenta todas